Brujas, asesinas, malas madres, sufragistas. feministas. Cuando llegó el siglo XX ya no quedaba mala fama por crearnos, pero cuando se trata de las mujeres, los amantes del status quo siempre han sido creativos. Y entonces llegó Sigmund Freud para explicarnos que sentíamos envidia del pene, y que por eso ya desde pequeñas deseábamos ser hombres, ni su independencia, ni su libertad, queríamos su anatomía. Lo que todas estas mujeres tienen en común es que por un motivo u otro a los ojos de los demás están locas. El útero tiene la culpa, así nos lo han contado desde tiempos inmemoriales. Nuestra naturaleza nos hace emocionales, irracionales, desquiciadas. En realidad, no hace falta que tengamos ambiciones o ganas de poder. Parece que esto comienza cuando nos convertimos en mujeres, porque de niñas nadie nos mira con tanto terror. Ahora bien, cuando cae la primera gota de sangre, ya somos mujercitas. Entonces sí, no faltará quien nos diga que estemos al borde de un ataque de nervios, que somos difíciles, que hemos enloquecido, que estamos haciendo una montaña en un grano de arena. Basta recordar los poderes iracundos de Carrie a partir de su primera menstruación, o al poder de Linda Blair sometiendo el cuerpo a pruebas físicas del exorcista. Es una acusación que se remonta a la antigua concepción de la razón como patrimonio exclusivo de los hombres. Ellos son racionales y aptos para la vida pública. Nosotras, inestables, sometidas a los influjos de la luna. En resumen, lunáticas. De modo que mejor que nos quedemos en casa. Todo un cúmulo de inconvenientes y pocas ventajas, porque puestos a definirnos por nuestro carácter cíclico, como si eso fuera la fuerza que nos condicionara, ya podrían haber regulado bajas laborales para los días de sangrado. Durante muchos años, entre las peores malas de los cuentos, despuntaron las madrastras malvadas, o deberíamos decir madrastras a secas, ya que no existían de otra naturaleza. Las madrastras no eran figuras insólitas a principios del siglo XIX. En aquella época, muchas mujeres morían durante el parto, y era de esperar que los hombres volvieran a casarse con otras más jóvenes, capaces de cuidar su prole y darles más hijos, que para eso estaba el sagrado matrimonio, al fin y al cabo. En las primeras versiones de aquellos relatos orales que los hermanos Grimm popularizaron, las madrastras no eran la única encarnación del mal. Hay que decirlo, muy a menudo la mala era la madre biológica. Pero el cuento cambió literalmente cuando los Grimm reemplazaron a las madres malas por las madrastras malvadas, convirtiéndolas en un chivo expiatorio, en la imagen de todo aquello que iba en contra de lo que se esperaba de las mujeres y de la maternidad. Las madrastras de Cenicienta, Hansel, Gretel, Rapunzel y la Bella Durmiente son buenos ejemplos. Y desde luego que la de Blancanieves es el primer personaje así de cruel mostrado en una película Disney. Con los Grimm a los mandos, a partir de 1819, todas las versiones de Blancanieves contaron la historia de una reina que deseaba tener una hija y moría al parirla. Pero en el relato original, en el de 1812, aquella reina no moría al dar a luz a la niña. Más bien lo contrario, vivía para hervir de celos a causa de la belleza de su hija, de la piel blanca como la nieve, cabello negro como el ébano y labios rojos como la sangre. Lo mismo ocurrió con Hansel y Gretel. Fue hasta la versión de los Grimm de 1840 cuando la madre, que empujaba al marido a abandonar a sus hijos en el bosque por no poder alimentarlos, y de hecho para poder alimentarse de ellos, se transformó en la bruja maléfica. Ante este giro, la mujer que había parido a los pequeños era su peor pesadilla, una representación un pelín perturbadora de quien nos trae al mundo. Sin embargo, según la visión de la época, una razón de considerable peso subyacía a este cambio que redimía a las madres y que las condenaba a la segunda esposa. Las madres, malvadas y crueles, constituían un desafío a los valores familiares del siglo XIX, mientras que las madrastras, figuras que llegaban a las familias, quién sabe de dónde, podrían encargar el mal sin arrastrar consigo las estructuras patriarcales. Si las madres no eran santas, todo lo que ellas tocaran podría acabar corrompido, es decir, los niños. Difícil aceptar algo semejante, de modo que los Grimm en realidad creían estar poniéndola a salvo de la maternidad. Sí, la naturaleza pérfida de las madrastras también era un cuento. Liantas y envidiosas, las madrastras de los Grimm encuentran satisfacción en fastidiar a las hijastras, aunque no haya herencia ni amor por el que competir. Al final, siempre aparece un motivo. Según el historiador alemán Eckhard Sander, el cuento de Blancanieves estaría basado en la historia real de la condesa alemana Margarita von Waldeck, que vivió para la primera mitad del siglo XVI. Se cuenta que Margarita coincidió en su juventud con el príncipe Felipe de España, con quien tuvo una aventura, y fue envenenada por la corte del emperador Carlos V, que no veía con buenos ojos ese romance. Por supuesto, la culpable acabó siendo la madrastra. Y a manos de los Grimm, el conflicto pasó a ser algo tan voluble como la belleza, algo que con razón desde pequeñas interiorizamos como un asunto trascendental. Para derramar más sangre, en el cuento se castigaría a la madrastra con unos tapetitos de metal ardiente con los que tendría que bailar hasta el día de su muerte. Casualmente, las madrastras perversas de los Grimm y de Disney después son mujeres fuertes y astutas que no dependen de ningún hombre,
y por si fuera poco, le sobra ingenio e iniciativa. Si no se dedicase a intentar matar a diestro y siniestro, hasta podíamos admirar sus enormes talentos. Las heroínas de los cuentos, en cambio, no muestran un pelo de la propia voluntad. Blancanieves jamás se cuestiona a su madrastra y, en cambio, acepta todos los venenos que ella le ofrece. Rapunzel se resigna mansamente a vivir desterrada por la hechicera malvada hasta que el príncipe ciego se topa con ella en el bosque. Cenicienta no habría pasado a la historia si la mano derecha del rey, otro hombre, no hubiese insistido en que se probase el zapato de cristal que todas ansiaban, hasta el punto de que una de sus hermanas incluso llega a amputarse los dedos del pie para poder calzarlo. Son las madrastras las que se echan a la espalda el peso de los cuentos. Sin ellas, las historias serían un culebrón como cualquier otro. Para derrotar a las mujeres de esa talla enemiga, declaradas de otras más jóvenes e indefensas, hace falta un hombre, y si es príncipe, mejor, que así podía mantenerla de por vida, y para que ella no necesite salir de casa y meterse en problemas. Los cuentos tradicionales son ellos los que vienen a la aventura y los que imprimen el talento vital a la vida de las doncellas, incluso sin su consentimiento, como anota Helene Tichous en La risa de la medusa, cuando estas mujercitas inertes se vuelven al mundo real. Su primera visión son los príncipes, sus salvadores, su nuevo universo de referencia. Solo ellos pueden restablecer el equilibrio roto por alguien que podría haber sido una amiga y compañera. Si lo que más amas del mundo es a tus hijos, ¿cómo vas a abandonarlos por tu propio interés? Claro que también hay relatos de madres perversas, negligentes, hastiadas o ambiciosas en esas páginas. Vaga como ejemplo Medea, o la diosa Hera, que arrojó al mar desde el Olimpo a su hijo Hefesto, dios del fuego y la forja, porque al nacer era muy feo. O hasta la Llorona, que según cuenta su leyenda mexicana, desesperada al saberse engañada por su esposo, ahogó a sus hijos en un arroyo para evitar que murieran por no recibir los cuidados que ella ya no podía darle, atormentada como estaba por sus propios asuntos. Sin embargo, ellas son una aberración, la excepción que confirma la regla, porque a eso hemos venido las mujeres al mundo, a ser buenas madres, y a cualquier desviación de ese camino merece recibir el nombre que le corresponde, una mujer contra natura. Entonces, hablemos de malas madres. La mala madre por excelencia es Medea, que mató a sus hijos para vengar la traición de su marido Jasón. Tanto es así que se conoce como síndrome de Medea la violencia ejercida por uno de los progenitores hacia su prole. Lo curioso es que este tipo de violencia tenga el nombre de una mujer, cuando estadísticamente, en su mayor parte, la cometen los hombres. No es la mala madre incrédula en la línea de Yocasta, que termina casada sin saberlo con su propio hijo, Edipo, pero todos sus actos también están condicionados, y muchas veces condenados por la maternidad. Lady Macbeth fue más consecuente al intentar deshacerse de una vez de aquellos llantos para fundar una nueva escuela de malas madres, ambiciosas, crueles, sexuales y de lengua afilada. Cuando habla de estrellar el cráneo del tierno ser que mama de su pecho, sus palabras no son más que un eco de condena por ser la mala madre con ansias de poder. Es que el poder no encaja bien con la maternidad, ni en la ficción ni en la realidad. En su afán de controlar el imperio bizantino, Irene de Atenas conspiró contra su hijo, Constantino, entonces emperador, y ordenó que le arrancasen los ojos. En la novela de García Márquez del amor y otros demonios, la madre de la protagonista, Bernarda de Cabrera, es una mujer que se casa por interés, mantiene una vida llena de infidelidades y siente animadversión por su hija. Y es que la maternidad, por mucho que insistan, no es algo intrínseco a nuestra naturaleza, y no es para todas. Avergonzada y culpable se siente María, en la serie Vida Perfecta, cuando al ser madre no siente apego y amor hacia su hijo. La depresión posparto existe. Y resulta que la maternidad no es esa foto idílica de Instagram que nos habíamos imaginado. Por suerte, las mujeres hablamos de ello para romper con este tabú y acabar con la culpa con la que cargamos por no poder cumplir con las expectativas. En The Morning Show, Alex Levy tiene que aguantar ser juzgada por los demás por brillar más que su marido en el plano profesional. Ella triunfa en la televisión, mientras que él ejerce del papel que tradicionalmente ha sido asignado a la mujer dentro del hogar. Por supuesto, él no lo soporta y acaban separándose. También lidiará con los reproches de su hija. A pesar de todo este dolor, Alex no renunciará a continuar la vida que siempre quiso tener y que al hombre jamás se le cuestionó. Las buenas madres que nos han legado la mitología, los cuentos, los evangelios y las novelas son tal como la ven los niños, asexuadas, amables, cálidas, comprensivas, preocupadas por los demás. Disponen de un tiempo que se estira como si fuera goma y llevan delantales siempre limpios. No parten a su hijo por la mitad, no sufren, no enferman y, por supuesto, no son otra cosa más que madres.